Buenas tardes a todos. Aún quedan asistentes por ir entrando, pero vamos a ir haciendo tiempo porque tampoco no quiero retrasar, pues sobre todo a nuestros ponentes, a los que agradezco muchísimo que en estas horas de la tarde estemos aquí y podamos estar hablando y discutiendo sobre este nuevo tema del ojo seco, reinventando el tratamiento del ojo seco. Thank you very much, Professor Ruggieri, to be here this afternoon in such a late evening, to have this opportunity to discuss together about this new device, reinventing the treatment of dry eye. So really thank you very much. Entonces, como decía, pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a ir arrancando este webinar, este primer webinar sobre Rexonay. Como decía, tenemos el placer de tener entre nosotros como ponentes esta tarde al profesor Ruggieri, profesor de la Universidad de Padova y ingeniero biomédico y fundador de la empresa Resono, al que agradecemos muchísimo que esté aquí esta tarde con nosotros, que nos va a explicar la tecnología del QMR. Y, por supuesto, tenemos también al profesor Benítez del Castillo, al que también agradecemos personalmente muchísimo que esté con nosotros aquí esta tarde, como gran experto del tema de ojo seco, y creo que es alguien conocido ampliamente por todos nosotros, como en todos los años y todas las muchísimas cosas que lleva a su espalda. También va a estar con nosotros presentando y ayudándonos Santiago Castelló, como Chief Official Officer de Rexonay, de Resono, y también como especialista que ya lleva a nivel internacional en varios mercados del tema de Rexon, con el cual también podremos intercambiar experiencias en distintos a nivel de mercados internacionales. Entonces, la sesión de esta tarde va a consistir, pues, a nivel de presentación de cuestiones generales que va a presentar Santiago. Seguidamente vamos a pasar al profesor Alfredo Ruggieri, que nos va a presentar el ojo seco y las opciones terapéuticas disponibles en el mercado. Vamos a hablar de la base técnica de la tecnología QMR y de la evidencia y también del QMR y el Rexonay para el tratamiento de ojo seco. Y la evidencia clínica y estudios y publicaciones con Rexonay ya van a ser tratados por el profesor Benítez del Castillo, que va a hablar de esa evidencia clínica y de la experiencia clínica y el protocolo de uso. A continuación vamos a tener una serie de oportunidades de hacer preguntas y respuestas que vamos a hacer a través del chat y que vamos a ir controlando y que Santiago va a ir dando pie, intentando contestar y controlar cada una de ellas. Y finalmente, para concluir, y para cualquier cuestión que tengáis, pues vamos a estar, por supuesto, abiertos a todos vosotros. Así que, sin más, vamos a arrancar y voy a pasar primero la palabra a Santiago. Santi, por favor. Bien, gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Déjame que voy a presentar unas diapositivas básicamente la introducción quería, pero también con una perspectiva de la oportunidad que se puede, déjame ver un momento cómo puedo hacer esto, porque aquí, un segundito, no me está viendo la pantalla, ¿no? Un momento, porque estoy compartir pantalla, ventana, aquí está. Vale, perfecto. Muy bien, nada, dos diapositivas brevemente. Te agradezco, Elizabeth, tu introducción y agradezco al profesor Ruggieri y a Benítez del Castillo, doctor Benítez del Castillo, profesor doctor Benítez del Castillo también, que estén aquí con nosotros. Simplemente, como introducción nada más, que sepáis que no vais a tener control del micrófono, porque, bueno, cuando hay muchos asistentes, os podéis imaginar que es difícil solicitar a cada asistente que ponga en mute el micrófono. Por tanto, va a estar en los micrófonos apagados. La sesión va a ser grabada, por tanto, a través de View, cuando termine la sesión, en algún momento nos avisarán para cuando esté el seminario, el curso disponible para poderlo revisitar. Y sí que os invitaría, aquí haré un estrés en esto, a pensar, a apuntar
todo lo que sean preguntas, dudas que tengáis, que luego, bueno, pues yo me encargaré de visitar, que habéis apuntado en el apartado de preguntas de esta plataforma, para luego poder compartir con vosotros las respuestas, las inquietudes que podáis tener. Y solamente como introducción sobre el ojo seco. Evidentemente, el profesor Ruggeri y el profesor Ruiz del Castillo van a hablar largo y tendido de ojo seco, los tratamientos, pero yo lo quiero ver y lo quiero transmitir aquí como una oportunidad que tiene ahora mismo la oftalmología a nivel global, y visto desde esa oportunidad que se abre como un área terapéutica muy, muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque las opciones terapéuticas que existen hoy en el mercado, la gran mayoría, prácticamente el 96% de las opciones terapéuticas, están basadas en tratamientos farmacológicos con lágrimas artificiales, ciclosporina, aceites, liftegras, esteroides. Hay una serie de tratamientos farmacológicos y luego una serie de productos sanitarios, toallitas, máscaras con calor, limpiadores, tapones. Ese conjunto de tratamiento farmacológico y producto sanitario es la gran mayoría. El ojo seco a nivel mundial, solamente para vuestra información, que sepáis que hoy está moviendo, está facturando 9.300 billones, perdón, 9.300 millones de dólares, es 9,3 billones de dólares, y es un 96% de ese mercado es tratamiento farmacológico y producto sanitario. Pero solo el 4,3% representa equipos. Y llamo equipo todo aquello que se pueda enchufar en una consulta, en una salita, en una sala, para poder tratar al paciente, llámese IPLs, llámese LipiFlow, llámese Rexonide, todo lo que es los tratamientos a través de equipamiento de ojo seco. Y cuando digo que es una oportunidad, lo digo porque esos 96% de esos 9,3 mil millones de euros son 8.900 millones de euros que hoy por hoy el paciente va a la farmacia y se compra las gotas, se compra las lágrimas, se compra el producto sanitario, etcétera, y no supone una oportunidad para lo que es el oftalmólogo o la clínica, ¿no? Y esa oportunidad que sí que se ve a nivel mundial, que ahora mismo estamos hablando de 400 millones de dólares, ese 4,3%, va a crecer mucho porque los oftalmólogos, las clínicas a nivel mundial se están dando cuenta que ahí sí que hay una oportunidad para poder participar de ese mercado de alguna manera que hoy por hoy pues el oftalmólogo y las clínicas no están siendo partícipes de esa oportunidad. Pensar que el crecimiento va a ser exponencial, el mundo del ojo seco se va a multiplicar por 2,5, perdón, en el año 2030, eso supone más de 23.000 millones de dólares, y no solamente que el ojo seco se va a incrementar el volumen del tratamiento y todo lo que supone, la facturación que supone el tratamiento del ojo seco, porque la población está envejeciendo, por el uso de pantallas, por la contaminación ambiental, y está creciendo mucho el ojo seco. Por tanto, yo quisiera abrir un poco luego el debate quizás para esa oportunidad que se están viendo en muchos mercados, que es el tratamiento del ojo seco dentro de la consulta, dentro de la clínica, a través de equipamiento de todo tipo de tecnologías, para que de alguna manera pues esa oportunidad que hoy por hoy pues no se está disfrutando, pues también sea partícipe el oftalmólogo, sea partícipe la clínica. Y eso es lo que se está viendo en muchos mercados, que luego quizás habrá tiempo para debatir. Y sin más, doy la palabra al profesor Alfredo Ruggeri, que va a compartir el punto que decía Elizabeth sobre los tratamientos disponibles, la tecnología QMR, la tecnología que está detrás de Rexonide. Professor Ruggeri, Alfredo, hem de posar a l'acció. Okay, so you can start your presentation. Entonces, el profesor Ruggeri va a hablar en inglés, habla un inglés muy clarito y muy comprensible, además acompañado en las presentaciones. Lo que sí os pediría que si tenéis preguntas, en el caso, tal como os decía Santi, en el caso del profesor, si las tenéis sobre la marcha, podéis hacer preguntas en el chat y probablemente tenga que irse un poquito antes, con lo cual, si puede, las contestará justo al terminar su presentación. Así que si hay cuestiones técnicas, directamente en el chat las podéis ir haciendo. Muchas gracias. Thank you very much, Professor. You can start your presentation, Alfredo. Yo era un mute, Alfredo.
Okay. Can you hear me now? Perfect. Okay, sounds good. Thanks. So, just a bit of historical background. The company was created almost 10 years ago, but it came after my own personal journey through science, technology, and finally entrepreneurship. I've been a professor of biomedical engineering at the University of Padua for almost 40 years. And during those years, I have worked in the area of ophthalmology, developing software to analyze images. If you look on Google Scholar, you can find all the papers that we published with our group. At that time, I was also cooperating with an ophthalmic company, Nidec, Sorry, Alfredo, there is not the presentation in mode presentation. I see your slide, and your slides small in the left. You can put it in presentation mode. You can see the screen of Dr. Ruggeri, Elizabeth, with all the slides, big slides or not? Yes. This way? This way? Yes. It's okay? Yes. Thank you. Okay, perfect. So I was saying that I was cooperating with the Japanese company, Nidec, and they had a research facility also here in Padua. And also with some colleagues from the university, we created M31, which is a private incubator. And within this incubator, several companies were created in ophthalmology, like Centerview, now acquired by Revenio Eye Care, Adaptica, and DI. And during my career, I was also cooperating with another company, Telea Electronic Engineering, and they were developing a new technology called QMR that we finally incorporated into the Rexonide device. I'm sure you know everything about dry eye, just to underline the fact that it may go from mild discomfort up to severe corneal disorders, and also that dry eye is characterized by a very often by a severe inflammation, which may see as a fuel for what is called the vicious cycle of dry eye. And also, just to give you very basic facts, dry eye is a very common disease. Hundreds of millions of people in the world suffer from dry eye. And unfortunately, the prevalence and incidence are increasing for all ages. Just this morning, I saw this paper, which appeared on the Eye Journal by some friends of mine from the University of Sydney. And they found out that smartphone gaming induces dry eye also in school-age children. And this resulting in dry eye symptoms and slowing in the blinking. So it's really a very important problem also for young people. Alfredo, Yep. can you pass your diapos are not going through? They are stuck knowing who we are. Your presentation, your slides are not going through. Which is, I can try to stop sharing and share again. You have to put your computer on presentation mode. It's the only thing. Okay. You were seeing your slide, but it was stuck. It was not on the presentation. That's. Have you seen now? I am in presentation mode. Okay, well. Do you see that? And I think you have to move the presentation manually in the left, because it's not, we don't see in presentation mode. We see in PowerPoint mode with a small slides in the left, and it's not in presentation mode. Do you see? Well, on my screen it is. Do you see the slides now? Yes, I'm afraid you have to move, clicking on the left side, because do you see now moving? Yes. It's okay. Now yes. Yes. Okay. Now yes. Alors, let me reduce this. Okay. Perfect. So I was just saying that dry eye is a very also expensive disease, because billions of dollars in the United States and other currencies in other countries are paid just to buy
treatments for dry eye. Of course, there are several therapeutic options available, like LipiFlow that you may know. LipiFlow is, however, it's only for the evaporative type of dry eye, so dry eye related to meibomian gland disease. It is expensive, might be invasive, and even if it's been around for several years, there is still a question about the duration of symptom remission. More recently, another device appeared on the market is IPL. It is intense pulse light. This has been put on the market by several different manufacturers. Again, this is only for evaporative dry eye, so meibomian gland disease. It has some problems because it's not indicated for some patients with dark skin. It requires a very cumbersome procedure to apply the treatment. And again, despite it has been around for several years, still many ophthalmologists or optometrists are skeptical about the duration of the symptoms. Then we can skip this one. Then more recently, iTear 100 appeared on the market. This is only for aqueous deficient dry eye, so the other type. It is based on a small oscillating tip which is put against the side of the nose, and this tip presses the side of the nose, and it is able to stimulate the anterior ethmoidal nerve, and so to send a signal to the lacrimal gland to secrete tears. So still you have a momentary secretion of tears, but no healing at all of the disease. And again, since it is a brand new device, we don't have many information about the midterm or the long-term side effect. And then finally, we have Rexonai by Rezon Ophthalmic. Here, the working mechanism is completely different. We have an electrical signal, which is generated by that box, the generator, and it's applied to the eye surface via a mask electrode you can see here, worn by the patient. Through this mask, there is a stimulation by the current, and this stimulation is able to start a natural regeneration of cells and tissue. For this reason, it is the only device on the market which is effective in all types of dry eye, evaporative, aqueous deficient, or mixed. And also, it allows for long-lasting symptom remission because it is able to address not the symptoms of the disease, but the real cause of the disease, so to apply regeneration. I'm sure you know that we are able to see, because of electricity, photons entering the eye and hitting the cones and rods in the retina are translated into an electrical signal which is brought to the brain through the optic nerve, and this gives us the sensation of vision. But we can also use the electrical signal to apply something to the body and to solve some problems. Like here, if you have a patient with the cardiac disease, you can apply a pacemaker. Pacemaker is an electrical generator delivering a current to the muscular tissue of the heart and enable the heart to move and to create again pressure in the circulation system. Also, if you apply with very specific timing and fashion an electrical stimulus to the muscles in the legs of patients, you can allow tetraplegic patient to start moving again. So in this way, you apply a stimulus, external one, to allow the body to start working again. And more recently, an interesting paper appeared on the IOVS journal about the effect of the electrical fields to direct and help the growth of ganglion cell axons in the retina. More recently, an interesting book came out, We Are Electric. I read the books, and it's really very, very interesting. And it claims that we are now at a new scientific frontier where we can decrypt the bioelectric code much in the same way that we did with the genetic code 10, 15 years ago. And if we can control bioelectricity, we can do a lot of different things. And in this book, they quote several scientific papers showing that electricity can be used to undo
as an undo switch for cancer. So you could flip cancer cells into healthy cells. And as we also are doing, you can use the electricity to regenerate cells, organ, even limbs. And the final quote from this book was, "With bioelectricity, we are now at the point where astronomy was when Galileo invented the telescope." And I like this quote. Galileo was a professor here in Padua, at the University of Padua, in the 17th century. So it's now clear that electricity is a key ingredient in the life of our body. But the question now is, what unique electrical signal do we need to apply to stimulate the natural regeneration of tissue and, in our case, to treat dry eye? Well, more than 20 years ago, experiments carried out in the company Telea Electronic Engineering found out that an alternating electrical current with very specific frequencies, 4 megahertz, so 4 million oscillations per second, and harmonics, so multiples up to 64, were able to stimulate the natural regeneration of cells and tissue. And this effect was called quantum molecular resonance and was patented worldwide. Let me skip. Sorry that I have to go this way and you don't see any animation, but this is it. They discovered that the QMR stimulation can be effective in starting the natural regeneration of tissue. And you can see this in some scientific studies. In this first study, you can explain the stimulation effect by looking at several phenomena which are developing as in the same time as the QMR electrical stimulation. There is mechanical deformation of cells. There is an increase in calcium release, and you know very well that calcium is a messenger in many metabolic processes. So there is an activation of signaling pathways and the stimulation of metabolism. And you can find all the details in this paper. More recently, another study was carried out in vitro. QMR was applied to human mesenchymal stromal cells obtained from bone marrow. And then after the stimulation, a DNA microarray analysis was carried out to evidence if there were any transcriptional changes, so any change in the gene in the cells. And what was found out was that some genes, and there I quote a few of them, were actually upregulated, and exactly the genes involved in the developing processes like extracellular matrix remodeling, embryogenesis, wound healing, and so on. And again, you can read all the details of this study in this paper, which applied in the PLOS One journal a couple of years ago. Then another paper was published about a study carried out in a hospital in Turin in northern Italy, where QMR was applied to treat chronic non-healing wounds in 11 patients. These were very bad wounds in the limbs, and by applying the QMR treatment, the specialists were able to see improvement in granulation tissue, wound contraction, a decrease in inflammatory cells, and overall an improvement and acceleration of the healing process. But I think that one picture is really much more interesting than looking at several words. Here you can see on the left-hand side the wound of this old lady with a very bad venous wound in the right tibia, and they were not able to treat this wound with conventional techniques. Applying QMR, after 10 weeks, the wound was completely closed. So we decided to exploit this remarkable effect also in ophthalmology and to apply the QMR regenerative stimulation to one specific disease, which is dry eye. And we started with a prototype device, which is this one with a very, at the beginning, it was a very cumbersome and long protocol. And we performed a first experimental trial at the Charité, the University Hospital in Berlin, on 7 patients, and 6 out of 7 improved in one or more indices of dry eye, and especially one subject moved from 25 eye drops per day to 0
and she was at 0 3 years after the end of the trial. And here you have a summary table of the result, and the row with the arrow is that lucky lady who was able to enjoy those remarkable effects. So we decided to develop a company, Reson Ophthalmic, to design a new device, which is the one you see in the picture here. And also, since we are now addressing the treatment of dry eye, we needed to develop a new electrode which was able to deliver the current exactly to the cells involved in dry eye. So we developed a new kind of electrode, which is this one, which is the mask which is worn by the patient. Here I had an animation, but going this way is no more visible. And so through this specific electrode, we were able to optimize the delivery of the current to the real important tissue in dry eye, which are the meibomian glands, the lacrimal glands, and the Goebbels cells. Let me go through. Having this new type of device and new electrode, we were able to simplify the protocol very much. Now the treatment is only 4 sessions, 1 per week, 20 minutes each session, and the patient just wear the mask for those 20 minutes. The treatment is simple and easy for the practitioners. It's totally non-invasive and is actually pleasant for the patient. The device is covered, of course, by the CE certificate as a Class 2A device for the ocular surface disorders. It is covered by many patents around the world. And we also have just 1 pending application still in India, but all the others are approved. So just to conclude this introductory presentation, I would like to summarize what I believe are the key points of Rexonai. There is scientific evidence that is able to stimulate the natural generation of tissues and cells. For this reason, this is the only device which is effective in all types of dry eye, evaporative as well as aqueous deficient dry eye. It is able also to markedly reduce inflammation, as you will see in a few minutes in the clinical trials. And also, it allows for long-lasting symptom remission. So in just 1 sentence, I would say that Rexonai is an integrated therapy for the whole lacrimal functional unit. Many thanks for your attention, and I leave to Elizabeth to introduce the next speakers. Thank you very much, Alfredo. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta para Alfredo, se la podéis hacer en este momento. Si tenéis alguna pregunta en cuestión, se la podéis hacer a través del chat y miraremos de atenderlas para que os pueda contestar inmediatamente. No sé si hay alguna cuestión que no haya quedado clara o que queráis preguntar. También a través del icono, si alguien quiere levantar la mano, también existe esa posibilidad. ¿No? Ok. Otherwise, si hay alguna pregunta más sobre la marcha, pues si no las iremos contestando. Si no, para ir avanzando, daremos paso al profesor Benítez del Castillo, que le vamos a poner ahora como coorganizador. Vale, un momentito. Mientras tanto, si hubiera alguna cuestión. ¿Me oís? Sí, sí, te vemos. Perfecto. Pues bueno, primero, buenas tardes a todos. Y hola, Alfredo, que antes no he tenido tiempo ni de hablar antes contigo. Voy a poner pantalla completa. Vale. A ver, ajustes de sistemas. Ahora ya, como va a ser la primera vez que entro, ya me está pidiendo ajustes de sistema para compartir la pantalla. Vamos a darle usar. La flecha de abajo. No, sí, eso está. La única cosa que como no hemos utilizado nunca esto antes, lo hemos comprobado, me está pidiendo Mac si me da la posibilidad, y ahora me va a decir que salga de Soho para poder abrir una vez ya está.
A ver. Mientras tanto, si hay alguna cuestión que queráis comentar o preguntar, por favor, no dudéis. Se trata de que sea también lo más interactivo posible. Como habéis visto, mientras se va integrando y se va colocando el profesor Benítez, es un nuevo tipo de tratamiento para lo que significa para el ojo seco, distintos de los que estamos viendo hasta ahora, que es con calor o con expresión o con luz. Es un tratamiento que más bien son señales eléctricas y es un enfoque completamente distinto a lo que quizás estáis más acostumbrados a ver, pero habéis podido comprobar toda la evidencia científica en cuanto a su eficacia, tanto también a nivel de tratamiento de úlceras y todo lo que es regeneración celular. A ver si recuperamos al profesor Benítez mientras Vale, tanto. pues a ver si me deja ahora, he tenido que salir y entrar. Y ahora sí que me va a dejar compartir la pantalla. Y vamos a buscar la presentación. ¿Qué es esta? Ahora ya estamos viendo tu pantalla, José Manuel. Ahora no sé si la veis. Yo la tengo en pantalla completa. Sí, perfecto. Ok. Vale, Gracias. pues. Dejamos todo tuyo. Ok, gracias. Pues bueno, pues yo voy a hablar de los estudios clínicos y de mi experiencia personal con Resono. Bueno, pues este es el primer, porque Alfredo ha contado algunos, el estudio de Berlín, que es un estudio muy preliminar, pero ya estudios hechos en mayor número de pacientes, pues tenemos este primer estudio, que es el estudio de Verana. Bueno, son 27 pacientes con diferentes tipos de ojo seco. Todavía aquí no estaba diversificado un poco si era paciente con ojo seco codeficiente o ojo seco evaporativo. Alfredo al final también ha dicho una cosa. Es decir, nosotros aquí por la formación que tenemos europea, bueno, por decir de alguna manera del oeste, tanto pues, europea como americana, hablamos de ojo seco evaporativo por disfunción de glándulas de meiomio y ojo seco hiposecretor o codeficiente como consecuencia de alteración de la glándula lagrimal. Pero en Asia, la ADES, la Sociedad Asiática de Ojo Seco, ellos contemplan el ojo seco por decreased wettability, por disminución de humectabilidad relacionado con las mucinas. Y aquí también el Rexon pues, puede y estimula a esas células caliciformes de la conjuntiva. Bueno, dicho esto, en este estudio son 27 pacientes con ojo seco a los que se sigue durante 12 meses después de terminar el tratamiento, incluso 18 meses más tarde. ¿Y qué es lo que encontramos en el estudio de Verona? Pues si veis síntomas, el OSDI, existe una mejoría en cuanto al OSDI en comparación, lógicamente, antes y, pues eso, 15 semanas después. Y lo que sí que es interesante es que también mejora lo que veis abajo. Veis que mejora el Schirmer, por lo tanto, mejoraría el ojo seco codeficiente y también mejora el BUT, que está relacionado tanto con el ojo seco codeficiente como con el ojo seco evaporativo. Y veis ahí, pues, mejorías y se ve que se mantienen en el tiempo al menos 18 meses después del tratamiento. Por lo tanto, no es un tratamiento como otros que se han comentado que se tengan que repetir cada cierto tiempo. Este es un tratamiento que, bueno, compatible con otros tratamientos, pero cuyos resultados se mantienen en el tiempo. Bueno, pues esto se publicó, los resultados de este estudio, en el British Journal of Ophthalmology en el 2017 y bueno, pues aquí tenéis la primera página del paper. Vamos a pasar al segundo, también hecho en Italia, el estudio de Milán. Este estudio está hecho en San Raffaele, en Milán, y como veis ahí está Paolo Rama. Y Paolo Rama, todos los que, sobre todo he visto algunos de los que están linkados y están atendiendo, pues conocéis, Paolo Rama es una institución en córnea, en limbo, es decir, es uno de los grandes oftalmólogos italianos. Bueno, pues este estudio consta de 25 pacientes con ojo seco evaporativo, es decir, con ojo seco con disfunción de glándulas de meiomio. Y bueno, pues era el objetivo ver cómo mejoraba este tratamiento a los pacientes que tienen la disfunción de glándulas de meiomio, que como sabéis es la causa más frecuente de ojo seco evaporativo. Bueno, pues aquí el seguimiento se hace al mes del end of treatment. ¿Y qué es lo que se observó en este estudio? Pues una mejoría en todos los endpoints de eficacia que se estudiaron. En cuanto a la calidad del MABLE, además veis que son estadísticamente significativos, en la tinción corneal con fluoresceína, hay una mejora en el BUT,
una disminución en el uso de lágrimas artificiales, que es lo que antes comentaba Alfredo en relación a aquella paciente que pasó de 25 a 0, una mejoría en el OSDI en cuanto a la sintomatología, en la expresibilidad de las glándulas de meiomio y en el test de Schirmer. Fijaos, aquí es lo que es menos significativo. ¿Por qué? Porque estos pacientes, como veis ahí, tenían un Schirmer normal, porque lo que tenían es una disfunción de glándulas de meiomio, un ojo seco totalmente diferente de la codeficiente. Esto se publicó en Córnea y también aquí podéis observar la primera página del estudio. Esto se publicó en el 2019. Vamos a comentar ahora, este es otro estudio ya hecho fuera de Italia, en Grecia, el estudio de Atenas, y aquí hay una serie, bueno, se estudian diferentes parámetros, pero yo voy a marcar aquellos que me son más interesantes o diferentes de lo que hemos visto antes. Son pacientes, 18, que tienen un ojo seco mixto y se examinan, bueno, antes y al mes después del tratamiento. Y fijaos, esto que a veces se habla, ¿no? Yo también esto siempre, a veces, porque las meibografías son muy a veces difíciles de comparar una con otra. Pero en este estudio, al menos los autores encontraron un aumento en el número de glándulas de meibomio. Y siguiendo con otros parámetros diferentes, ¿no? Bueno, la calidad de las glándulas de meibomio, perdón, de la expresión de estas glándulas de meibomio, fijaros, pasa de pasta de dientes que tenía antes del tratamiento 24 ojos, aquí son lo que se miden son ojos, y después del tratamiento solamente 2 ojos tienen esta calidad de pasta de dientes. Si pasamos a la expresión de inflamación en la superficie ocular, que sabéis que lo único que tenemos es el MMP9, que es el Inflamadry, que sabéis que también es un sí o no, es como un predictor. Hay pacientes, porque ojalá nos pudiera y ojalá tengamos dentro de poco, que sé que hay gente interesada en sacarlo, medir, cuantificar esto. Pero hasta ahora lo que tenemos es esto, y el punto de corte son 40 nanogramos mililitro, y el problema del Inflamadry es que hay pacientes que tienen inflamación, pero ojo seco leve, que es una enfermedad inflamatoria, con números, ¿no? Concentración de MMP9 por debajo de 40 y que salen negativos en el Inflamadry. Pero fijaos, aquí pasan de positivos, pasan antes del tratamiento 12 a positivos después del tratamiento solamente 4 ojos. Esto se publicó en el Journal of Optometry, que veis aquí, y uno de los autores fue el profesor Ruggeri. Y vamos a pasar a otro estudio, el estudio de Bratislava. Aquí son 65 pacientes, 44 tenían ojo seco evaporativo y 21 pacientes tenían ojo seco acuodeficiente. Y bueno, vamos a ver primero los resultados, así un poco en general, con los 65 pacientes incluidos, y veis cómo hay una mejoría en el grosor de la película lipídica medida con el LipiView, hay una mejoría en el BUD no invasivo medido con el keratograph. Sin embargo, no hay una mejoría en el aumento del menisco lagrimal. Pero claro, aquí estaban incluidos los pacientes con EDE. Si sacamos a los pacientes de EDE, es decir, si estudiamos solamente a los 21 pacientes que tienen ojo seco codeficiente, lo que sí que vemos es que en este caso sí que se hace significativo un aumento en la altura del menisco lagrimal. Es decir, pues eso, más lágrima acuosa. Este trabajo, sus resultados fueron presentados en nuestro anterior congreso de Leudes, que por cierto, ya que vamos a lanzar una cuña publicitaria, tenemos nuestro congreso en la modalidad corta, lo tenemos pues los días 2 y 3 de junio, en este caso en Múnich. Siguiendo este estudio, yo creo que es el último y luego os hablaré un poco brevemente de mi experiencia personal. Este es un estudio hecho en Israel, en Tel Aviv, y estudia 40 pacientes, bueno, 10 pacientes no, aunque se pensaban incluir 50, pero al final se incluyeron 40 pacientes. Es un ensayo clínico randomizado, es decir, aleatorizado, y que se evalúa los resultados 2 meses después de la finalización del tratamiento, que luego comentaremos. Alfredo ha comentado algo, pero recalcaré cuál es el tratamiento, cómo hago yo mi tratamiento. Y entonces lo que sí que vemos aquí es una mejoría en el score de las glándulas de meibomio, una mejoría en la tinción y no son significativas otra de las mejorías. Por supuesto también, esto es en cuanto a signos, los síntomas mejoraron
también significativamente los pacientes medidos con el OSDI. Esto es un abstract que se presentó en la ECSRS del año 22, del año pasado. Perdón, me faltaba el estudio de Tailandia. El estudio de Tailandia, realizado en Bangkok, son 80 pacientes con disfunción de glándulas de mibomio. También es un ensayo clínico, es decir, ya son estudios en los que, bueno, pues hay al menos una aleatorización y por lo menos el evaluador no sabe qué tratamiento realizó el paciente. Y aquí se estudia, se evalúa 3 meses después de la finalización del tratamiento. Son resultados preliminares, son resultados que se han presentado en la Cornea Society asiática y en la que se ve una mejoría significativa en diferentes momentos, porque se ven que determinados parámetros van mejorando con el tiempo. Pero vemos cómo mejora la calidad del Meiboom, la tinción con fluoresceína, el número de telangiectasias en el borde libre palpebral y la amibografía del párpado superior e inferior, comparado con placebo, a la semana 11, mientras que, por ejemplo, el capping de las glándulas de mibomio, la medida de interleuquina como medida de inflamación, obteniendo midiendo esta citoquina de interleuquina 6, aumentaron pues en otros momentos, ¿no? Ya a las 7 semanas después del tratamiento. Este paper está en preparación y pronto veremos publicados los resultados. Y bueno, ¿cuál es mi experiencia personal? Pues la técnica que yo utilizo es la que comentaba Alfredo. En el primer trabajo que visteis al principio, en el de Verona, se utilizaba algo parecido a lo que él nos enseñó con una técnica más completa, muchas más sesiones, compleja, muchas más sesiones, etc. Pero el aparato actual, como él nos ha presentado, con esta máscara, es lo que se ha hecho en el resto de los estudios que os he presentado. Mi técnica igual, son 4 sesiones separadas cada semana, realizo una sesión, son 20 minutos, puedo jugar con los parámetros, normalmente el aparato funciona y va pasando de un ojo a otro realizando tratamientos cada 30 segundos, pero puedes controlar la electricidad, es decir, la potencia, la intensidad de la electricidad que aplicas al paciente. Yo normalmente empiezo por 4, hay pacientes que dicen que les da un poco calor, yo les bajo un poquito, pacientes que veo que lo toleran, incluso se lo puedo a veces, en algunos casos, subir a 5 y con eso vamos jugando para realizar los tratamientos al paciente. Se le pone esa especie de plastiquito que habéis visto, un poco, lógicamente, para proteger los párpados y, sobre todo, por higiene. El paciente se le suele dar, pues, como son tratamientos de 20 minutos, yo la verdad que no estoy todo el rato con el paciente. A veces o casi siempre suelo estar en la primera sesión, pero luego ya al paciente le dejo tranquilo, que él sabe cómo es. Y el paciente tiene una especie de perilla que se tiene y pulsa si nota algo raro para el tratamiento y bueno, pues se quita la máscara y viene, pregunta por quién está tratando, que supongo que estará cerca y no estará tomando café. Bueno, pues tengo la verdad que más de 50 pacientes tratados con diferentes tipos de ojo seco, mixto, evaporativo, acuodeficiente y la verdad con resultados alentadores. La verdad que mi experiencia es, como pasa la mayoría con los tratamientos de ojo seco, una mejoría sintomática más rápida de aproximadamente mes y medio después del tratamiento en todos los pacientes que trato, medido con el OSDI, y en los signos la mejoría a veces es un poco más lenta. Lo que sí que sabemos es que un tratamiento a largo plazo. ¿Y por qué eso? Bueno, en cuanto a signos, a mis pacientes mejora la expresibilidad del meibo, la calidad del meibo, es decir, en los pacientes que tienen disfunción de glándulas de mibomio, y mejora el Schirmer en los pacientes que tienen pues, ojo seco o acuodeficiente. Ese tratamiento yo no lo doy solo, por supuesto. El tratamiento yo lo doy junto con el tratamiento farmacológico. Todos mis pacientes están con ciclosporina, en su momento fueron tratados con corticoides, se aplican calor en casa, etcétera, etcétera. Es decir, más cosas que esto, pero esto es un tratamiento que me ayuda y, como se comentaba, es un tratamiento que lo que hace es una regeneración. Por eso, al menos en mi práctica, los resultados yo los voy viendo cada vez. Es decir, el paciente me va diciendo que cada vez está mejor. Los resultados, los signos, los voy viendo que cada vez están mejor. Realmente no he tenido que hacer retratamientos por ahora, pero supongo, como en todo, aunque se produzca una bioestimulación, la enfermedad sigue ahí. Las células bioestimuladas, si la inflamación persiste, podrán alterarse y posiblemente mis pacientes necesiten con el tiempo más tratamientos. Por supuesto, Alfredo lleva muchísima más experiencia, igual nos puede contar esto, pero yo creo que en el momento, dentro de un tiempo, pues
alguno de los pacientes necesitará un retratamiento. Igual no necesita 4 sesiones, que igual necesita una. Aparte de ese tratamiento que realizamos para los pacientes con ojo seco, yo creo que aquí, como hacemos biorregeneración, yo le veo bastante utilidad y estoy tratando a algunos pacientes, no tengo resultados, algunos con queratopatía neurotrófica, pero sobre todo los que más me están interesando ahora son los pacientes que tienen dolor neuropático. Y estoy realizando pues microscopías confocales de esos nervios, viendo los nervios y viendo la inflamación a nivel de la córnea, en el centro de la córnea, que es lo que me mide el microscopio confocal, antes y después, y por supuesto con los cuestionarios necesarios para evaluar este dolor neuropático. Yo creo que aquí es otro campo de acción interesante y otra aplicación que puede tener este tratamiento. Y por supuesto este tratamiento, igual que lo combino con tratamientos farmacológicos, es combinable con otros tratamientos pues, de aparataje, ¿no? Tanto, ¿por qué? Porque tiene un mecanismo de acción diferente. Es decir, yo, por ejemplo, lo puedo combinar con IPL y con alguna de las técnicas de termoexpresión. Lo que yo no voy a utilizar es el Mivoflow, el Jet Plasma y el LipiFlow en el mismo paciente, porque todos hacen termoexpresión. Pero aquí, como el mecanismo de acción es diferente, lo puedo combinar según me interese y según vaya viendo pues, los resultados que vaya teniendo el paciente. Y estos son los grupos un poco de investigación que hay de Rexonay en diferentes países y bueno, pues aquí en España pues estamos nosotros. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta que os interese, pues aquí estoy. Muchísimas gracias, José Manuel. A ver si hay alguna pregunta entre la audiencia. Mientras tanto, me parece, ahora está saliendo tu presentación. Entonces, ¿cómo combinas mientras sale alguna pregunta más? Mira, creo que aquí tenemos, en el estudio de Israel, nos han puesto en el estudio de Israel y en el siguiente creo que también mencionaste un grupo placebo. ¿Qué se le hace a ese grupo? No sé si puedes volver. Pues se le pone la máscara, pero no se le da alón. ¿Me oís? ¿Me oís o no? Sí, perfectamente. Yo aquí te oigo bien. No, se les pone la máscara, pero no se le da a on al aparato. Es decir, el paciente está durante 20 minutos con la máscara puesta, pero sin electricidad. Claro, Bueno, a unos tienen la máscara puesta y va funcionando y a otros tienen la máscara puesta y no está si funcionando. no le El das paciente no electricidad, sabe. quieres darle al botón de on, pues no se lo das. Entonces no tiene el QRM. Muy bien. Entonces, a ver, no sé si hay alguna otra pregunta más. Si no, yo te quería preguntar, estabas comentando que alternabas a veces el Rexonay con otras tecnologías de las que dispones, que dispones evidentemente de distinta variedad. ¿Cómo mezclas a veces esto con el IPL o con otras tecnologías? ¿O en qué casos lo tratas conjuntamente? A ver, es decir, solamente lo puedo mezclar en el ojo seco evaporativo, es decir, el que tiene DGM, porque este es el único tratamiento que hay para el ojo seco, el único device para tratamiento para el ojo seco codeficiente. Por lo tanto, en un paciente que tiene ojo seco codeficiente, pues solamente le puedo hacer esto más el tratamiento farmacológico. Un ojo seco codeficiente, mis pacientes están con ciclosporina, están muchos de ellos con tapones y le asocio esto por lo que quiero es regeneración. Hay una cosa también, esta regeneración la vamos a encontrar en esos pacientes, ojo seco codeficiente, prototipo fundamental, el paciente con síndrome de Sjögren. Claro, el paciente con síndrome de Sjögren tenemos que tratarlo que podemos hacer regeneración cuando no existe ya una fibrosis de la glándula lagrimal como consecuencia de una inflamación mantenida en el tiempo y que el paciente, pues lógicamente, si no hay nada que estimular, no quedan acinis en la glándula lagrimal, pues no vamos a poder hacer nada. Entonces, yo creo que también a veces estos devices, y sobre todo esto que hacemos, biorregeneración, hay que aplicarlos cuanto antes posible, controlando la inflamación, que es la que va a destruir los acinis de esas glándulas de la glándula lagrimal. Cara ya a los ojos secos con disfunción de glándulas de Meibomian. Por supuesto, todos mis pacientes están con calor en casa, masaje a mí no me gusta, porque yo no quiero apretar un globo ocular de un paciente miope, de un paciente que pudiera tener una córnea fina. Yo le digo que después del calor lo que tienen que hacer son parpadeos forzados. Pero dicho esto, aquí ya juego con diferentes mecanismos de acción. Es decir, si yo quiero quitar inflamación, la IPL tiene un papel antiinflamatorio
Y la IPL se ha visto que tiene un papel también productor de hipoxia, porque a los megocitos les interesa, es decir, ellos funcionan en hipoxia. Por eso, cuando hay telangiectasias no funcionan bien, porque el aporte de oxígeno es superior, la presión parcial de oxígeno es muy alta y los megocitos no trabajan así. Cuando cerramos, que es lo que hace la IPL, los vasos, disminuimos las telangiectasias, mejora la acción de los megocitos y, por lo tanto, pues menos inflamación y menos todo, ¿no? Y película lipídica más grande. Eso es lo que me hace la IPL. También la IPL tarda tiempo en hacer efecto. Si yo quiero una mejoría pronta, pues yo le hago alguna técnica de termoexpresión. ¿Por qué? Porque yo termoexprimo, o la IPL yo la asocio ya últimamente, asocio a pinzas al terminar el tratamiento. Pero bueno, todo depende, yo tengo todo, entonces voy jugando lo que me va interesando. Si veo que hay mucha inflamación, pues hago el Inflamadry. Si veo que hay mucha inflamación, me voy a la IPL junto con el Rexon. Si veo que lo que hay sobre todo son esas glándulas que no sale nada, la IPL, por cierto, es lo único que funciona, me refiero cuando existe, me refiero a comparación con las técnicas de termoexpresión, cuando en la hemografía no hay nada, ¿no? O hay muy poco. Pero las de termoexpresión las utilizo cuando veo, cuando exprimo, sale pasta, entonces hago termoexpresión y le añado la regeneración con el Rexon. Es decir, el Rexon siempre me acompaña en todos los tratamientos de mis pacientes. Con lo otro voy jugando. Muy bien, si me permites, Elizabeth, porque aquí hay dos preguntas más que me gustaría también aportar algo y también que el profesor Brito del Castillo también pueda darnos su visión. La primera pregunta de estas dos dice, ¿cuánto tiempo crees que duraría la acción beneficiosa? ¿Se han hecho evaluaciones más allá de 6 meses? Y la segunda, que está un poco también relacionada, es ¿cada cuánto tiempo se podrían repetir estas 4 sesiones? ¿O aún no se ha establecido eso? Yo un poco lo que estamos viendo, pensar que este equipo se lanzó en el 2018-2019, por tanto ya van unos cuantos años con doctores médicos a nivel mundial, sobre todo en Italia, que se empezó utilizando la tecnología QMR, y un poco preguntando, porque no ha habido un estudio medido, serio, pero preguntando a los primeros usuarios, a los que fueron los primeros que utilizaron el equipo hace ya unos años, básicamente analizándolo, hablan de que 2 de cada 3 pacientes tratados al cabo de los años no tienen que ser retratados nunca más. Es decir, visto el vaso medio vacío, 1 de cada 3, es decir, un 33% de esos pacientes, pues sí que tienen que ser retratados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, como decía bien el profesor Benítez del Castillo, hay un proceso de regeneración que va mejorando con el tiempo, pero es un porcentaje elevado que no tienen que ser retratados. Por tanto, a la primera pregunta, ¿cuánto duraría la acción beneficiosa? Pues bueno, se está viendo que en los estudios clínicos, que incluso van a 18 meses, sigue habiendo mejoría con el paso del tiempo porque sigue habiendo esa regeneración. Y en cuanto a esa segunda pregunta, pues hay un porcentaje muy alto de esos pacientes que tras 3, 4 años de tratamiento, 2 de cada 3, nunca más han sido retratados. Eso es un poco lo que estamos viendo en experiencia, digamos, en real world evidence data, o sea, lo que estamos preguntando con encuestas a médicos. Sí que es cierto que no hay un estudio clínico hecho serio, sino que simplemente son encuestas a médicos que estamos haciendo de los primeros tratamientos. Sí que es cierto, y algo que también se ha mencionado, que lo que se observa bastante a principio, que hay una disminución del uso de lágrima artificial. Y eso, como el uso de lágrima artificial es algo que el paciente se pone un poco a demanda, ya te da una indicación de que si cada vez utilizan menos y menos y menos lágrima artificial, es que con el tiempo hay esa mejoría, por esa aparición de lo que es la regeneración. No sé, José Manuel, si tienes algo que añadir a tu experiencia, quizás no es de años, ¿no? Pero ¿qué podrías añadir? Claro, no, por eso es lo que decía, que por eso podías comentar mejor tú, que sabes, o esto, Alfredo. Mi experiencia, claro, es más limitada, no, es de un año, y entonces, claro, yo no he tenido que retratar pacientes, pero que no os puedo contestar eso, y sobre todo, como él dice, no hay estudio. Pero bueno, los expertos es lo que nos comentan.
Hombre, yo creo que aunque no haya que retratar con Rexon, yo creo que en esos ojos acuodeficientes seguiremos utilizando la ciclosporina y seguir, pues, sobre todo porque hay que quitar la inflamación que pudiera venir y que toda esa mejoría de bioestimulación que hemos realizado, pues nos las mande al trasto los linfocitos T que vengan de nuevo a la glándula lagrimal y a la superficie ocular. Más preguntas. Aquí no hay más. Elizabeth, ¿alguna pregunta que Sí, también? mira, yo te quería preguntar, Santi, tú que estás viendo que te mueves por ahí con el Rexon en distintos países y que estás en muchísimas clínicas con este tema, ¿cómo estás viendo un poquito los mercados internacionales en relación a la utilización del equipo? Bueno, digamos que hay una característica que es muy diferencial con respecto a otros tratamientos, es que Rexonay, el tratamiento que es con una máscara, como decía José Manuel, que bueno, pues el paciente está en su silla o está más tumbado, no es un tratamiento invasivo, no para el paciente, que no lo es, sino incluso para el médico, ¿no? El médico puede seguir con su práctica clínica con otros pacientes y no tiene que estar pues, aplicando un gel o aplicando lo que es una luz intensa a través impulsada como es el IPL, sino que deja un poco más de libertad al médico para hacer otras cosas y bueno, pues el paciente con ese botón que tiene para poder pagar el tratamiento puede estar más solo, siempre acompañado en la sala por una enfermera. Entonces lo que estamos viendo por esa capacidad de que el paciente esté pues estirado, con una sensación que tiene que ser placentera, con esa especie como de calor suave que se nota, con esa especie de vibración que se nota, pues se está creando, como sabéis, y esto pues yo he visto ya clínicas que lo están creando, sobre todo en Latinoamérica, el concepto de dry eye spa, ¿no? Lo que es combinar una serie de cosas que hace que la experiencia de paciente durante el tratamiento pues sea de alguna manera agradable para ese paciente, ¿no? Y ahí se combina de todo, se combina pues educación, formación de paciente, manejo de expectativas de paciente, se habla de dieta, se habla de higiene palpebral, se habla de comentaba José Manuel, ¿no? Que combina tratamiento farmacológico con el tratamiento con el equipo, ¿no? Pues esa adherencia al tratamiento farmacológico. Luego, en lo que es en la propia clínica, pues se combina, pues desde, bueno, hay mucha sofisticación aquí, cada uno que pueda pensar un poco, pero de cada paciente, el tratamiento con Rexonay, que está el paciente estirado con sus 20 minutos con la máscara, pues se combina luz, se combina música, se combina esencia, se combina toda una serie de cosas que hace que el paciente durante esos 20 minutos, pues pensar que también el ojo seco también tiene un componente, digamos, psíquico, ¿no? De alguna manera, pues todo que es relajación, etcétera, pues y se está viendo eso, ¿no? Ya hay un médico en Argentina que ha creado dos clínicas con este concepto de Dry Eye Spa, que la quiere exportar a otros países, en Europa también, en Italia también, el profesor Luca Vigo tiene ese concepto también hecho en su clínica. Pues yo creo que esa es un poco la tendencia, por lo que decía antes, ¿no? Por lo que el mercado del ojo seco se está creciendo mucho, está creciendo por diversos motivos, como he mencionado antes, y de alguna manera, pues ese tratamiento de ojo seco, pues cada vez más se está combinando diversas técnicas y diversos, digamos, equipos. Por eso mencionaba José Manuel el que Rexonay es compatible perfectamente con otros tratamientos como, digamos, el IPFlow o lo que sería IPL, con lo cual se pueden combinar. Pero cada vez más hay una tendencia, y se ve a nivel mundial muy grande, que se ve una tendencia de ir pasando del tratamiento farmacológico, bueno, en este caso, más que farmacológico, la lágrima artificial, que es el 88% del mercado, que esto no lo he mencionado antes, el 88% de esos 9.300 millones de dólares es lágrima artificial. Claro, la lágrima artificial no es un tratamiento farmacológico porque son ácido hialurónico y otros componentes humectantes, ¿no? Pues se está combinando el tratamiento farmacológico con el tratamiento con equipos y cada vez más el tratamiento con equipos es más, ¿no? Con lo que se están creando esas clínicas de ojo seco. Eso es lo que estamos viendo a nivel internacional. José Manuel, perdona. No, cuando tú termines, no, pero quería hay una broma, pero que es cierta, y también un tip. A mí, y habéis visto en alguna de las imágenes que ponía Alfredo, la paciente está sentada. A mí no, yo os digo, yo los tumbo. Y los tumbo por un motivo, porque la máscara tiene que estar en contacto con los párpados, pero no apretar. Porque si aprieta muchas veces el paciente cuando termina, ve borroso. Y eso si aprietas mucho, ve borroso. Porque claro, pues estás deformando la córnea. Y tiene que estar en contacto con los párpados. Y si entonces, claro, si está en contacto, pues no puedes apretar mucho la cincha. Si no aprietas mucho, se le va a escurrir
por la nariz, se le va a caer la gafa, que pesa un poquito. Entonces, lo mejor, paciente tumbado y le ponéis eso ahí apretado lo justo para que contacte, pero sin apretar y sin hacer, pues eso, ¿cómo se llama? Bueno, no me Sin sale. comprima. Exacto, sin compresión. Eso por un lado. Ya digo, paciente tumbado. Y además está mejor porque está tumbado y está más relajado. De hecho, ahí ha pasado que lo bueno que tiene, y tú lo has comentado, es que con esta técnica, por ejemplo, yo cuando hago LipiFlow estoy con el paciente. Yo no me voy. ¿Por qué? Porque el LipiFlow es una cosa que tiene metida dentro del ojo el paciente, tienen que estar bien colocadas, que cojan los dos párpados, que no se caiga. Es decir, es algo un poquito que hay que tener, estar más encima. Con esto lo bueno que tienes es que lo pones, lo arreglas, sobre todo, ya digo, después de la primera, te puedes ir a hacer cosas. El problema también es que te puedes ir a hacer cosas. Que a mí me ha pasado alguna vez irme y no volver. Entonces, quedarme con el paciente cuando he llegado, el paciente dormido. Y yo ya había visto 3 o 4 pacientes más. Y el pobre hombre estaba ahí más sentado. Sí, Más ese concepto de dry eye spa, el paciente se te duerme a veces, esto es curioso. Hay un par de preguntas más que voy a tomar. ¿En qué países europeos está Rexonay? ¿Está en Estados Unidos? Bueno, en Europa está en toda Europa, salvo en 2 países que estamos ahora buscando distribución, en Portugal y en Suiza. En el resto de todo lo que es Europa, en total, salvo en algún país báltico, en toda Europa está ya disponible Rexonay. De hecho, estamos en 62 países a nivel mundial. Con lo cual, como tiene marca C en Europa, pues ha sido de alguna manera encontrar distribuidores bastante sencillo. En Estados Unidos no está porque estamos en el proceso de aprobación por la FDA. Sabéis que FDA es el organismo regulador americano, es muy exigente en 2 aspectos claves, que es coste y duración y exigencia de estudios, y es un proceso muy largo. Lo empezamos el año pasado, en 2022, confiamos tener la aprobación FDA en 2024. Estamos hablando de 2 años. Y luego una pregunta un poco más técnica, quizás para ti también, José Manuel, que también hablando de las células Goblet o las células caliciformes, la pregunta es, ¿la bioestimulación y esa bioregeneración actúa sobre células caliciformes, según tengo entendido? Sí, eso lo comentó Alfredo y también lo he comentado yo, es decir, que por lo que ha comentado Alfredo, yo no tengo evidencia de ningún estudio, que además tampoco sería demasiado complicado hacer, es de pues hacer citología de impresión antes y después del tratamiento, que sería un estudio muy fácil de hacer, e igual existe, pero igual lo conoce Alfredo, pero que yo vea, que conozca, que esté publicado o no. Pero bueno, teóricamente... No se ha hecho todavía ninguno sobre células caliciformes. Sí que tenemos porque más de un médico nos lo ha mencionado, de que tiene todo el sentido del mundo, digamos, el que si hay una regeneración celular que empieza a nivel génico, a nivel celular, glandular y tisular, en glándula de meibomio, en glándula lagrimal, tendría sentido una regeneración también en células Goblet o célula caliciforme. Pero no está evidentemente probando clínicamente, lo cual también sería interesante hacer, y eso es algo que tenemos ahora mismo encima de la mesa a nivel clínico, porque, bueno, regenerar la capa mucínica, que es la responsable de la estabilidad de la película lagrimal y la superficie corneal, a través del microvilli, a través de todo lo que es creo que es interesante. Entonces, yo creo que sí que sería interesante hacer un estudio ahí. Hombre, y sobre todo también lo que antes comentaba yo a nivel de los nervios, porque aunque no haya ningún estudio todavía que veamos regeneración a nivel de los nervios, solamente si mejoras el ojo seco, mejora el plexo nervioso subbasal. Pero igual que hay estudios hechos, pues te comentaba Alfredo en los principios, con la QRM, de estimulación para parálisis, para andar, a nivel de las úlceras en los miembros inferiores, fundamentalmente, pues igual que produces una regeneración, una remodelación tisular, los nervios van incluidos. Entonces, sería también interesante, o al menos es una opción o algún campo nuevo para estudiar. No, sin duda eso era una de las preguntas que tenía, ¿no? Que realmente que hay otras aplicaciones clínicas para el QMR que ya existen, tanto en otros ámbitos de la medicina como otras que se están, pues eso, estudiando y desarrollando en el ámbito oftalmológico, ¿no? Y una de ellas, pues es lo que estás comentando tú. Yo creo que el dolor neuropático es nuestro nuevo caballo de batalla y sobre todo porque aparece no solamente después del LASIK, sino yo creo que en cualquier tipo de ojo seco, una vez ya se cronifica, el paciente empieza a tener un componente neuropático que va
de más a más. Entonces, el poder tratar eso adecuadamente, yo creo que mejorará la calidad de vida, porque eso es lo que fastidia la calidad de vida de nuestros pacientes. Seguro. Muy bien. Bueno, a ver si hay alguna pregunta más. Y si no, ¿hay alguna cuestión más que queráis añadir? Si no, iremos concluyendo. En definitiva, lo que es obvio que lo que hemos querido resaltar esta tarde aquí es que el Rexonay es un tratamiento a largo plazo, es un tratamiento regenerativo y por lo tanto va trabajando y va evolucionando a largo plazo, que es el único que trata todo tipo de ojo seco, evaporativo, ojo-deficiente y mixto, que es compatible con otros tratamientos y que es muy cómodo para el paciente, como también en los centros, ya que se puede, tiene esa comodidad de dejar al paciente haciendo su tratamiento y poder ir tratando a otros pacientes, haciendo todo tipo de cosas. Y bueno, pues si no hay, si queréis alguna cuestión más, pues por supuesto estamos abiertos a hablarlo, a pasaros la información que requeráis o hacer algún tipo de demo. Y nada, que agradecemos a todo el mundo el haber estado aquí esta tarde y que supongo que para todos es ya la hora de cenar, así que muchísimas gracias José Manuel, Alfredo, Santiago y muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, pues seguimos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.